Bienvenidos a este lugar donde nos preguntamos ¿y ahora qué? El programa de hoy tiene que ver con democracia y gobernabilidad. Tengo un lujo de mesa hoy, creo que la vamos a pasar muy bien. Quiero empezar con Pepe Woldenberg. Pepe, ¿cómo estás? Porque bien, tú gracias. coordinaste el capítulo y creo que tú pones en la mesa no solo un diagnóstico, sino un diagnóstico muy contemporáneo en términos de que hay una como malestar, como insatisfacción, como, todo esto que nos pasa tiene que ver con esto que se llama democracia. ¿Por qué no te arrancas tranquilo a eso que dices ahí, aguas con esto, ¿no? Gracias, Carlos. Me da mucho gusto estar aquí. La idea del capítulo era la siguiente. México construyó una germinal o incipiente democracia. Y sin embargo, como tú lo acabas de decir, cualquier observador medio de la política sabe que hay un enorme malestar con la vida pública. Entonces, el capítulo intentaba ver cuáles son las características de la democracia mexicana, cuáles son las fuentes del malestar y qué podemos hacer en términos de gobernabilidad. Porque como se sabe, un régimen de gobierno tiene que satisfacer dos cosas: la representatividad por un lado y la gobernabilidad por el otro. Es decir, la capacidad de que las iniciativas del gobierno cursen por lo menos por el circuito institucional de manera aventurosa. Entonces, el capítulo más o menos lo que señala es que México pasó de un sistema de partido hegemónico a un sistema tripartidista y ahora vivimos una mayor fragmentación política. Es decir, la escisión en la izquierda, de la que surge Morena, la caída de la votación del PRI y del PAN, el hecho de que partidos políticos nacionales antes más o menos irrelevantes hoy tengan presencia en algunos estados como... el Verde en Chiapas, decías, exactamente, MC movimiento ahora en Jalisco, y además los candidatos ciudadanos, pues eso tienden a fragmentar, digamos, el sistema de partidos. Esto seguramente hará que la representación igualmente esté fragmentada. Y esto se da en un clima de un enorme malestar. Y Enrique Provencio lo que hace en su texto es ilustrar cuáles son las fuentes de este malestar. Seguramente lo explicará mejor que yo. Luego, Ricardo Becerra lo que hace es ver las deficiencias en la gestión de gobierno, que también es otra fuente de este malestar. Y finalmente, Jorge Javier Romero hace una reflexión de qué podemos hacer para aceitar la gobernabilidad dada esta fragmentación. Esa es un poco la lógica de ese capítulo. Antes de Enrique, quiero preguntarte esto, porque un poco lo dices, pero quiero preguntártelo en este contexto. ¿Es malo el diagnóstico ciudadano? Es decir, ¿está equivocado? ¿Solo traslada a este sistema representativo que hoy tenemos males que vienen de otras partes, como cómo gobernamos, la desigualdad, la pobreza, la inseguridad? Y dice, ¿esto debe ser la democracia? ¿O si es momento también de ajustar nuestra manera de representación? Yo creo que hay que ajustar la manera en que estamos viendo la vida política para ajustar las fórmulas de representación. ¿Qué quiero decir con ajustar la forma en que estamos viendo la vida política? Yo escucho, leo demasiados diagnósticos que juntan en una misma cazuela cosas que desde nuestro punto de vista hay que preservar, otras que hay que reformar y otras que hay que desechar. ¿A qué me refiero? Nosotros queremos que de aquí a 30 años en México siga habiendo elecciones, siga habiendo partidos, siga habiendo fenómenos de alternancia, siga habiendo congresos plurales, siga habiendo un gobernador que coexista con presidentes municipales de diferentes partidos, que las libertades se sigan ampliando. Eso hay que preservarlo, fortalecerlo, quizás reformarlo. Y por supuesto lo que hay que combatir es lo que está erosionando el aprecio a eso. Fenómenos como los que tú señalas, la corrupción,
la espiral de violencia pues, que tiene devastado al país, el no crecimiento económico, las ancestrales desigualdades, es decir, no meter todo en la misma cazuela. Y si podemos afinar nuestro diagnóstico, sí, una de las propuestas es modificar las fórmulas de integración, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Exacto, es decir, ahí ya hay, y vamos a hablar de las propuestas en algún momento, hay varias propuestas, pero no nos confundamos. Es decir, exactamente. No es un problema de la democracia como tal, del sistema representativo como tal que se puede ajustar, todo lo demás, ¿no? Que es un exactamente. poco lo que dices. Porque un poco lo que tú dices, el título de tu del capítulo tiene que ser, mucho cuidado en cómo algunos se quieren salir de esta, ¿no? Es decir, mucho cuidado con el pulso autoritario, diría yo, ¿no? Sí, efectivamente, porque en esta cazuela que dice Pepe Goldenberg hay nutrientes muy diferentes. Hay, en efecto, una insatisfacción, un malestar, un desapego con la democracia que está constatado por largas series que nos muestran que ha venido bajando incluso el apoyo a la democracia. Es cierto, también ha crecido la indiferencia, esta idea de que me da igual. Pero en el fondo hay al menos, y así lo planteamos en el libro, al menos 4 fuentes distintas. Una que es un telón de fondo de muy largo plazo. Una generación humana completa en México que ha vivido una situación económica precaria, mediocre, dicho suavemente, porque para muchos ha sido una situación trágica. Ese es uno que se ha manifestado en, sobre todo, precariedad de la vida y mucha incertidumbre para el futuro, sobre todo porque la movilidad social es muy baja y la desigualdad es muy alta, incluso creciente. Y ese telón de fondo ha cancelado muchas expectativas que ya después del año 2000 confluyeron con la emergencia de la democracia y la alternancia. Y entonces se han trasladado del sistema económico y social a la democracia misma muchas insatisfacciones. Esa es una primera. La segunda es que hay muchos elementos del sistema democrático que no nos han funcionado bien, entre otros los propios partidos. Nosotros compartimos la idea de que el régimen de partidos debe prevalecer y que es un pilar fundamental de la democracia. Pero en efecto el comportamiento y muchas veces la responsabilidad de dirigentes políticos, entre otros factores, que hay que mejorar y que no se deben desechar, han generado también insatisfacción. Pero hay 2 más. Uno, la mala gestión pública. Esa gran dimensión de la reforma que no se iba a resolver solo con la democracia, ni siquiera solo con la alternancia ni con la transparencia, y que requiere más pericia, más oficio, mejores gobiernos a todas las escalas. Y en esa vertiente hay muchos problemas. La situación de las calles, el manejo de la basura, el alumbrado público, la ineficiencia de los sistemas que tienen que ver con la cosa pública. Y por último, otra vertiente, que es la de las relaciones personales, vecinales, que también están muy alteradas por la irritación y también por la desconfianza. Y todo eso, falta de autoridad también, ¿no? Parte de la crisis, ¿no?, es de gobierno, en efecto. Y todo eso en el contexto de la inseguridad, la violencia, la descomposición de la vida colectiva, que ha llegado a extremos casi imposibles de narrar, todo eso en efecto genera una cazuela que necesita desbrozarse mejor, para no atribuirle al sistema democrático el origen de los males, porque esas pulsiones autoritarias que se derivan de la insatisfacción con la democracia son crecientes y pueden generar fenómenos muy negativos, como algunos que ya estamos viendo. Con algunos que estamos viendo, ¿no? Es decir, que yo te lo voy a arreglar. Así ¿no? es. ¿Qué tiene que ver la democracia y el sistema de representación con nuestra ineficiencia? ¿Tiene algo que ver? ¿Cómo explicaría, Ricardo? Es decir, ¿cómo no pasan en nuestras calles que recojan la basura, que pase, que llegue el agua, que todo eso, que te den una licencia a tiempo, que te den un permiso? ¿Qué tiene que ver con nuestro sistema de representación y con la democracia? Pues el que toca el tema es el ensayo de Pepe Goldenberg, ¿no? Que esta democracia ha fragmentado, ha dividido el poder, la ha disipado, y el Estado es ahora mucho más débil y mucho más acotado de lo que era antes.
Es decir, tiene un montón de contrapesos institucionales, la Suprema Corte Autónoma, ¿no? Institutos autónomos por todos lados y sobre todo congresos divididos y muy complicados de manejar, ¿no? Tanto a nivel federal como ya a escalas regionales. Es decir, el ejercicio del gobierno se ha vuelto una cosa, digamos, para pero a ver, para más este sofisticación, ejemplo. ¿no? Ayúdame a entender, ustedes son los expertos. Yo soy delegado de Coajimalpa y yo soy de un partido diferente al de la delegación de al lado. Pues yo quiero suponer que una manera de competir para dentro de 3 años aspirar a ser jefe de gobierno con mi partido sería hacer un gran gobierno en Coajimalpa, claro, o en Álvaro Obregón, ¿no? Porque eso debería de dar, o estoy equivocado que eso debería de dar la competencia electoral real partidista. En muchos sentidos. ¿Por qué no se da? Pervive, por ejemplo, la preferencia por, digamos, las salidas clientelares, ¿no? Es decir, afianzar mi clientela, afianzar mis grupos para seguir gobernando, no necesariamente a través del buen gobierno. Pero sí tenemos ejemplos en la República que la idea del buen gobierno y competir con un buen gobierno es, digamos, la base de la competencia democrática. Allí está Jalisco, ¿no? Muy particular el municipio de Guadalajara. En ese municipio... Que ahora tenemos un personaje, digamos, que todas las encuestas dicen que podría arrasar. Que lo están premiando. Y toda su base y toda su expansión se ha constituido precisamente con la idea de ofrecer un buen gobierno. Creo que es una de las novedades democráticas más interesantes que podemos ver ahora. Pero este reflejo no lo tienen todos los políticos. No lo tienen todos los políticos. ¿Por qué? ¿Por cómo funcionan los partidos, Jorge? Bueno, por como el Estado que tenemos, ¿no? La democracia se ha montado sobre el Estado heredado del régimen de partido hegemónico, que a su vez heredó la mayor parte de las maneras de hacer las cosas del Estado que se formó desde el Porfiriato. Es un Estado que lo que hace es precisamente lo que dice Ricardo Becerra, articular clientelas, y es un Estado que se ha basado fundamentalmente en el reparto del empleo público entre los afines políticamente, ¿no? Entonces no tenemos un Estado profesional sobre el cual se pueda construir un sistema democrático sólido, donde haya, por ejemplo, administraciones públicas eficaces, bien capacitadas para resolver los problemas concretos de la sociedad, independientemente del partido que gobierne. Y esto esto llega a todos los ámbitos de la gestión pública, ¿no? Empezando por los que más nos están afectando ahora, como la seguridad. Es decir, hay que ver cómo no existen policías profesionales en los municipios, sino que llega el presidente municipal, nombra al nuevo jefe de policía entre sus amigos. Me encanta tu ejemplo, porque voy a hacer una pausa muy breve. Quiero que le entremos a este ejemplo. Me lo preguntaba el otro día, lo escribí al final de una columna. Pongo la pregunta, nos vamos a pausa y la contestamos. Tenemos ejemplos de municipios en el país que en los últimos 10 años, estados como Nuevo León, han bajado considerablemente por un esfuerzo muy claro, con una receta muy clara. De repente, en 4 años, bajan la tasa de homicidios, la violencia. Nunca son premiados. En la siguiente elección, esos partidos no son premiados. No solo eso, el nuevo que llega a reinventarlo todo. Vamos a pausa y vemos cuál es la relación, porque si esto sería de quién vota, ¿qué es lo que pasa? Pausa, estamos preguntándonos, ¿y ahora qué? Democracia y gobernabilidad frente al 18. Recalculando. Mamá es mucho más que mamá. Por eso, merece un regalo para todos los días. Plan Max sin límite 5000. Un regalo para todos los días. ¿Pediría un capuchino frío con crema batida y chispas, aunque sea de gordo, o un chai? ¿Pongo otro capítulo? Ni se va a dar cuenta. ¿Será momento de comprar una casa? Es momento de comprar tu casa. Hipoteca Plus de Santander, desde 8.59. La tasa fija más baja. Visita una sucursal. ¿Necesitas hacer un regalo para alguien especial? Milenio Diario y Natura te regalan un kit de productos de belleza al suscribirte a Milenio Diario por 6 meses. Comunícate al 01800-264-53 y elige el tipo de pago que más se adapte a tus necesidades. Aplican restricciones. En Política de Milenio, Agustín Gutiérrez Canet. Arturo Saldívar.
Y en Fronteras de Milenio, Irene Seltzer. Milenio Diario, periodismo con carácter. En Al Frente de Milenio, Carlos Puig. Bárbara Anderson. Héctor Aguilar Camín. Juan Pablo Becerra Acosta. Milenio Diario, periodismo con carácter. Estamos de vuelta. A ver, Pepe, empecemos esto. Es decir, si la democracia es voy a premiar a quien lo hizo bien, voy a castigar a quien no lo hizo bien, y tenemos ejemplos concretos. Ciudad Juárez en algún momento, al final del sexenio que bajó, Tijuana, Nuevo León, todo el estado, cuando le metieron los empresarios, tal. Hoy tenemos casos, Nesa, por ejemplo, ha bajado considerablemente, Morelia. Y no los premian. Es decir, el voto no está asociado al buen gobierno, al trabajo del buen gobierno. Bueno, en ocasiones sí, pero quizá de esta discusión valdría la pena distinguir dos cosas. Aquellos elementos que son inherentes y se piensa venturosos del sistema democrático. Por ejemplo, la división de poderes, el hecho de que el poder no esté concentrado, el hecho de que exista, digamos, la posibilidad de cambiar a los gobernantes por una vía pacífica e institucional y participativa, el hecho de que en los órganos de representación haya fuerzas políticas diferentes, lo que quiere decir que hay diagnósticos y propuestas igualmente encontradas. Bueno, todo eso hace más difícil la gestión democrática, eso sí hay que decirlo. Comparado contra las gestiones autoritarias, ya no digamos dictatoriales o totalitarias, la gestión democrática siempre es más compleja, porque hay pesos contra pesos, porque se judicializan muchas de las resoluciones de los poderes, porque hay una vigilancia de eso que llamamos sociedad civil, de los medios, en relación a la gestión pública. Bueno, eso es venturoso, pero que hay que entender que eso hace más tortuoso, más difícil, más laberíntico la gestión. Entonces, eso yo diría hay que preservarlo. El problema es que buena parte de esa gestión ha sido inoperante, no ha resuelto o no ha podido resolver los ingentes problemas de las gentes. ¿Por su carácter, por cómo es o porque tú decías porque había heredado el viejo sistema? Es que ¿cómo es el Estado mexicano? ¿Cómo se reparte el empleo público en México? Es un sistema de botín. El que gana la elección reparte el botín entre sus amigos, entre sus conocidos. Todo mundo sabe en México que para conseguir un empleo público no se necesita tener conocimientos, sino conocidos. Eso es lo que se valora. Y no tenemos un Estado profesional. No en todas las dependencias. No en todas las dependencias, pero son ¿No en todas? No. ¿Cuál dirías que no? Por ejemplo, en la universidad, no, espérense, en el INE, en Relaciones Exteriores, en Hacienda, en el Banco de México. No, digo, bueno, son las islas de profesionalización esas, pero la mayor parte de la administración pública en México, empezando por los ayuntamientos, es un sistema de botín. Llega el presidente municipal, pone el secretario de Seguridad, y esos reparten el empleo. Y eso es lo que tomo el ejemplo de Jorge Javier, que siendo cierto me parece que no es lo único, él no está diciendo que sea lo único, pero está partiendo de eso. Pero se lanzaron iniciativas para resolver ese problema. A principios de la década pasada, al iniciar el siglo XXI, el servicio público de carrera estaba encaminado a generar un servicio profesional en el gobierno. Artículo 34 lo acabó. Sin embargo, el propio Congreso y el propio gobierno desandó el camino y volvieron un servicio de carrera que fue una simulación. Pero ese es un ejemplo. Yo creo que hay más problemas. El del empleo público es uno de ellos. Ese tiene que ver con la gestión de los recursos, pero la gestión misma de los recursos ha sido ineficiente. En plena época de la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas,
incurrimos en mayores ineficiencias que en el pasado en la manera de programar, administrar, gastar los recursos. Se abrió una llave que el sistema político propició en estados y municipios y que prohijó un uso muy ineficiente de los recursos. Hoy en los municipios, en las ciudades, en los pueblos, no hay agua potable suficiente. El 80% de la población del país dice que no se puede tomar el agua porque se enferma. Sí, bueno, como no hay policías. Como no hay policías y no hay alumbrado público. No hay alumbrado público. Es decir, hay algo más. Hay algo más. Creo, en efecto, que hay que regresar a la hay que buscar un servicio más eficiente para preservar un buen servicio público, para lograr un buen servicio público. También hay que ejecutar mejor los gastos. Pero en el fondo hay un problema que sí tiene que ver con el funcionamiento, que debe ser uno de los atributos de la democracia. Los grandes acuerdos que permitan más estabilidad en estrategias de desarrollo para el futuro. Y esa sí es una propuesta que hemos compartido entre nosotros, que es que se requieren gobiernos de coalición o gobiernos parlamentarios o las propuestas más modestas que sean operables en la actualidad. ¿Para qué? Para que las coaliciones políticas propicien gobiernos estables que introduzcan reformas y se sostengan en el tiempo, dirigidas, por un lado, a resolver esos problemas de fondo del modelo de desarrollo. Hay un modelo que no está generando resultados, que no está generando suficiente bienestar y suficiente apoyo. Y también todas las otras fuentes del malestar que tienen que ver con la operación, la gestión y las del sistema y las del propio régimen y sistema político que se ataquen por su lado. Pero no hay que aventar todo como si nada hubiera servido. ¿Por dónde empezaría esta transformación? Todos tienen en sus propuestas algunas ideas, algunas las comparten. Pero ¿por dónde empezar? Porque luego somos muy acostumbrados a los parches en esto. Sí, claro. Es decir, y a los partos. Y a los partos. Sí. No, es decir, ¿por dónde tendrías que empezar para esto? Es decir, cambiar el sistema de representación, mayorías relativas con proporcionales, esto del gobierno de coalición, solo ratificación. Es decir, tiene que ser integral o se puede ir empezando, además con un régimen que hoy se va a resistir a estas cosas, no le va a encantar, ¿no? No, yo creo que la parte del diseño institucional de la democracia mexicana la puede explicar muy bien el institucionalista Romero, también Pepe, pero yo quisiera retomar el hilo de lo que dijo Enrique, y es que creo que buena parte del malestar y de la sensación de fracasos colectivos de la democracia mexicana se debe a que hemos estado envueltos, muchos, bajo una hegemonía, una idea y un concepto de política económica, pues rematadamente mala. Muchas de las cosas que ha dicho Enrique o que dijo Romero, ¿no?, de los defectos de la gestión pública, pues se deben a una contención de gasto muy importante que viene de una mentalidad y decisiones políticas muy fuertes. Hoy mismo tenemos el presupuesto público para inversión en obra pública el más bajo en casi 60 años. Como resultado, pues, de una política económica que ahora le llaman ahora responsabilidad, ¿no? Así es. Para que la gente no tenga agua es muy responsable. O nos cayó el temblor del 19 de septiembre sin que hubiera dinero en el fondo de desastres, ¿no? Sí. Es por una concepción de economía política, pues, muy atrasada y que ha demostrado, pues, que nos ofrece un crecimiento per cápita 1.1% desde 1982. Y que es parte de la y que es parte del problema. Voy con el institucionalista. ¿Por dónde empezamos? Porque digamos que ese cambio tendría que cambiar otras cosas. Ya hemos empezado. Apuntando que el status quo no va a estar muy feliz de todas estas Claro, cosas. porque sí estamos entre dos extremos. ¿No? Es decir, ¿cómo funcionaba el viejo régimen? Pues tenía mecanismos de disciplina muy claros, pues, del Ejecutivo sobre el Legislativo y los demás poderes. Eso se rompe y entonces ahora estamos entre dos extremos, ¿no? Una, posibilidades de hacer reformas que lo que hagan es recortar la pluralidad para hacer más fáciles los acuerdos, ¿no? A mí me parece que esa es una salida totalmente equivocada porque no está reflejando la pluralidad social. La sociedad mexicana va a ser cada vez más plural. No hay marcha atrás. No hay marcha hacia una sociedad homogénea, católica, priista. Eso ya no existe y no vamos a volver a eso. No, eso ya no vamos a volver a eso nunca más. Entonces necesitamos mecanismos que hagan que la pluralidad social esté representada en el poder
pero tenga mecanismos para poder llegar a acuerdos y pactos. Ya hay elementos en la Constitución hoy, ¿no? Existe la posibilidad de formar gobiernos de coalición está en la Constitución. Yo creo que tiene deficiencias grandes porque es una potestad del presidente, pero el hecho de que ya exista la figura en la Constitución es virtuoso y permite que en caso de que haya un Congreso muy fragmentado y un presidente que quiera operar la construcción de un gobierno plural a partir de las fuerzas que estén ahí representadas, existe. Y eso puede ser un gran experimento para México, porque lo que vamos a necesitar cada vez más es acuerdos, no solo en el ámbito federal, sino en cada ayuntamiento, en cada gobierno local, ¿no? Y eso es lo que, y creo yo que hacia allá tenemos que avanzar, hacia tener formas de colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo cada vez más sólidas y que permitan coaliciones de largo plazo. Pepe, para ayudar a la representación, tú sabes que hay esta especie de campaña, a mí me parece un poco absurda, pero es mi opinión, de qué horror los plurinominales, ¿no? Qué horror los plurinominales. Más allá de esta campaña que a mí me sigue pareciendo un espanto, ¿cómo cambiamos nuestro sistema de repartición de plurinominales que no son de mayoría relativa y de mayoría... siguiendo un poco con lo que acaba de poner sobre la mesa Jorge Javier, creo que lo primero que nos ha faltado es pedagogía para explicar por qué existen los plurinominales. Es decir, por eso son estas olas de descrédito hacia una figura que ha hecho mucho bien. ¿Por qué? Los dos grandes elementos que hay que conjugar en un régimen político son, por un lado, la representatividad de las fuerzas políticas y, por otro lado, la gobernabilidad. Es decir, que quien esté a cargo de los ejecutivos, sea en un régimen parlamentario o presidencial, tenga la capacidad de que sus iniciativas cuenten con el respaldo y el apoyo del resto de los poderes. Bueno, la representatividad hay que pensarla sobre todo en las cámaras del Congreso. Si uno quitara los plurinominales, lo que tendríamos al final es una sobrerepresentación muy grande de la primera fuerza y una subrepresentación del resto. ¿Qué quiere decir sobrerepresentación? Que con un porcentaje X de votos, uno tiene un porcentaje de diputados mucho mayor. De hecho, la ley que hoy tenemos sigue beneficiando a la primera fuerza hasta con un 8% más. Que es un tope, así. Exactamente, por eso es lo que se habla de que el reto de los partidos es sacar más del 42.2% de la votación. Pero creo que suprimir los plurinominales sería darnos un balazo en el pie, es decir, cercenar artificialmente la diversidad política realmente existente en México. Entonces, en ese caso, creo que manteniendo el sistema mixto, es decir, uninominales y plurinominales, podríamos, como se hizo en la Constitución de la Ciudad de México, establecer que van a ser 250 y 250, pero, a diferencia de lo que no se hizo en la Ciudad de México, establecer que los 250 plurinominales sirvan para ajustar el porcentaje de escaños al porcentaje de votos. De tal suerte que todas las fuerzas políticas estén representadas estrictamente en la Cámara de Diputados. Luego, en el Senado. En el Senado se ha dicho, y creo que con razón, que la lista de los 32 senadores es una impostación. En su momento sirvió porque gracias a ello se inyectó un cierto pluralismo. Pero es cierto. ¿A quién representan esos 32 senadores? Nadie sabe. Porque hay 3 senadores por entidad. A quien los anotó en la lista. Quizá. Pero esa no es la idea del Senado. Pero hay quien nada más plantea quitar la lista. Yo creo que si no queremos perder diversidad, podríamos ir a 4 senadores por entidad. Es decir, con eso sería el mismo número de senadores que existen hoy, también con un criterio de representación proporcional. ¿Por qué? Porque las entidades no son monolíticas. Cada uno de los estados de la República contienen en sí, pues, diferentes fuerzas políticas. Y la representación proporcional podría ir, en el caso muy, muy improbable, desde un 4-0 hasta un 3-1, a un 2-2, un 2-1-1 o 1-1-1-1. Podría pasar. Exactamente. De eso ya depende de los votantes, ¿no? Es decir, de cómo están las fuerzas en cada entidad. Entonces, desde el punto de vista de la representatividad en el Congreso, creo que sí hay fórmulas para no vulnerar la representatividad. Pero queda el problema de la gobernabilidad. Ya están todos ahí en los cuerpos legislativos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Lo que ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Un Congreso plural, representativo, democrático
y que tenga un mayor compromiso con la gobernabilidad, con un buen gobierno, sobre todo porque puede hacer acuerdos, coaliciones, pactos estables que le permitan a un gobierno emprender reformas. Y sobre todo un Congreso, así con plurinominales, que funcione mejor, que logre realmente emprender las reformas, sea eficiente. Pero esta coalición armada con el Congreso, de eso es lo que se Claro, claro. Claro, porque es que, como decía, perdón que hasta interrumpo y no vuelvo a interrumpir. No, interrumpe todo lo que quieran. La idea es, ahí está la diversidad. Hay una puerta que abre la Constitución, que en efecto es potestad del presidente. Imaginemos el 2018, sea quien sea el presidente, el resultado. Ese presidente, que creo que va a volver a ser de minoría, como los anteriores, va a tener dos posibilidades. Una, quedarse con un gobierno de minoría o eventualmente formar una coalición de gobierno. ¿Con qué artes? Pues con las artes de la política. Pactar un programa de gobierno, un programa legislativo. Esa representación. Exactamente. No como creo se hizo en la transición del 2012 en alguna casa del Pedregal. Bueno, es otra cosa. Voy a pausa. Vamos a hablar bien de los partidos políticos cuando regresemos. No lo sé. De los partidos en concepto, a lo mejor hablamos mal de algunos aquí. Ahora volvemos. Recalculando. Mamá es mucho más que mamá. Por eso, merece un regalo para todos los días. Plan Max sin límite 5000. Un regalo para todos los días. Pediré un capuchino frío con crema batida y chispas, aunque sea de gordo, o un chai. ¿Pongo otro capítulo? Ni se va a dar cuenta. ¿Será momento de comprar una casa? Es momento de comprar tu casa. Hipoteca Plus de Santander, desde 8.59. La tasa fija más baja. Visita una sucursal. El aguacate mexicano es un producto que se consume en 34 países del mundo. Con una producción de 1.644.000 toneladas, México es el líder en su cultivo y exportación a nivel mundial. En Hey de Milenio, Álvaro Cueva. Susana Moscatel. Omar Ramos. Hugo García Michel. Hugo Hernández. Milenio Diario. Periodismo con carácter. En Al Frente de Milenio, José Antonio Álvarez Lima. Alfredo Campos Villeda. Esteban Illades. Marco Provencio. Jairo Calixto Albarrán. Milenio Diario. Periodismo con carácter. La tinta y la imagen con José Luis Martínez en Milenio Noticias. Domingos, 19 horas. En la pausa hubo un reclamo al moderador, así que, ¿acuerdos para qué contenidos? Y ahorita hablamos mal de los partidos políticos. Esta es una pregunta interesante, ¿no? Sí, ¿Para qué? Acuerdos no porque sí, o per se. Acuerdos para el desarrollo. Acuerdos de voluntades. Que entre Ejecutivo y Congreso realmente puedan construir un entramado que permita empezar a superar este gran problema de fondo, este gran problema estructural que en México traemos, que es un sistema y un modelo de desarrollo que ha dado resultados muy magros y que necesita ofrecer mejores expectativas.
no está peleado con las otras reformas. Esto requiere congresos responsables que le regresen la confianza de la ciudadanía a las instituciones, porque ese es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando. Pero esa confianza no se va a ganar solo portándonos bien, teniendo congresos eficientes y partidos responsables. No, requiere un contenido, y ese contenido debe ser justamente una mejor expectativa, un mejor modo de vida. Pero ¿no imagina uno que eso se logra en esa negociación para crear un gobierno de coalición? Es decir, que si pertenece la representación del país en su real proporción, debería de hacerlo, ¿no? Es que yo creo que no hay otro país como México que haya adoptado tan apasionadamente el modelo neoliberal, digamos, y que haya esto trascendido a partidos políticos. Es decir, el PRI, igual que el PAN, han continuado un programa de gobierno cuando gobernaron, pues que se identifica y es prácticamente el mismo. Este programa que nos tiene con el crecimiento económico más bajo, pues desde los años 30. Incluso es más bajo que después de la Gran Recesión, que la decena de la Gran Recesión, ¿no? Ahora, la idea de que un gobierno de coalición lo evitaría, a lo mejor no es cierta, según quién vota y quién tiene la representación. Yo creo que por eso la idea del contenido tiene mucho sentido. Es decir, no creo que podamos ni debamos hablar del cambio de modelo, como se ha dicho mucho, pero sí de cambiar o modificar y corregir ciertas piezas de ese modelo. Pongo un ejemplo ya clásico para mí, ¿no? Es decir, el ejemplo salarial. Este país no puede seguir viviendo a partir, con el presupuesto de que va a condenar a salarios permanentemente deprimidos. Es decir, ¿tú crees que un gobierno de coalición ayudaría a ponerlo eso en la mesa? Yo creo que eso va a depender mucho de por quién voten los electores, ¿no? Exacto. Que los partidos pongan en la mesa. A lo mejor hay electores que dicen, nosotros no queremos aumentar y se puede formar una coalición claramente neoliberal, ¿no? Y que lo quiera mantener así, después se tendrá que confrontar elecciones. Pero el chiste del asunto es que los gobiernos tengan proyectos que abarquen su gestión, proyectos de legislatura, que se pongan claramente sobre la mesa de cara a los electores y que en torno a ellos se comprometan sus políticas y que las puedan sacar adelante. Porque lo que tenemos hoy es que sí se forman coaliciones, pero coaliciones puntuales para sacar la ley fulanita o para sacar el presupuesto sultanito, y entonces se hacen puros intercambios de favores, ¿no? En el caso presupuestal es clarísimo. Una de las grandes ineficiencias del presupuesto en México es que para sacar el presupuesto, desde la época que Carstens era secretario de Hacienda o desde antes, lo que se hace es dejar una parte para que una bolsa para que los diputados se la repartan, ¿no? Es el pork barrel del siglo XIX de Estados Unidos. Y entonces eso lo que hace es que se convierte en un mecanismo de corrupción. Si en lugar de eso tuviéramos una coalición que pactó ya de antemano un programa de gobierno, lo puso sobre la mesa, el presupuesto que presente el gobierno va a ser aprobado, ¿no? Porque de eso porque esos son. Y de eso depende que no necesiten a comprar voluntades con. Y lo mismo ocurre con la ley de ingresos. Yo creo, coincido con Ricardo, con Enrique, en que hemos estado dominados por una coalición antifiscal en este país, ¿no? Una coalición antifiscal que ha dañado muchísimo al gasto público. Pero bueno, si tienes una coalición que permite que el gobierno tenga una mayoría, va a sacar una ley de ingresos que ponga los impuestos que se van a cobrar ese año, que sea congruente con su programa. Y lo contrastaremos después en las elecciones si funciona o no. Digo, es un tipo ideal, pero nos ayuda a entender de qué se trata este asunto de la gobernabilidad y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Esto me parece que es... Y una cosa que no hemos tocado, pero que me parece que va a ser muy importante la experimentación con ella, que empieza ahora, que es la posibilidad de reelección. La reelección. Que también da horizontes de más largo plazo a los actores, ¿no? Y además también permite que los electores... Sobre todo en lo local. En lo local son muy importantes. En lugares donde los presidentes municipales tienen 3 años para gobernar. Claro, y entonces que van a poder tener eso deforma el sistema de incentivos, porque entonces genera incentivos para la depredación. En cambio, si un presidente municipal después se tiene que presentar ante sus electores y tiene que rendir cuentas de lo que hizo, porque aspira a reelegirse, a lo mejor cambiamos también el círculo y lo convertimos en un círculo más virtuoso, ¿no? Pepe, hablamos de la mala fama que se ha hecho, quién sabe por qué, de los plurinominales, pero si alguien hoy tiene mala fama, si algún actor tiene mala fama, son los partidos. Tú has insistido siempre, desde hace mucho,
que pues, solo con partidos, ¿no? Pero yo creo que los votantes también han dicho eso. Los votantes cada vez que van a la urna votan 90 y pico % ¿por quién creen? Por los partidos políticos, esos que luego algunos dicen odiar. ¿Qué pasa con ese régimen? ¿Qué pasa con los partidos hoy? ¿Cómo podríamos modificar de alguna manera para que los partidos fueran otra cosa, para que fueran más eficientes estos nuevos modelos, ¿no? Bueno, los partidos políticos, en efecto, son insustituibles y, sin embargo, tienen una pésima fama pública. Esa es la enorme paradoja. Entonces, quizá lo que tenemos que hacer es volver a construir conductos para que aquellos ciudadanos que no se identifiquen con ninguno de los partidos políticos puedan generar su propia opción. Recordemos que una de las llaves maestras de la primera reforma, la reforma de 1977, fue la de crear un registro condicionado que no suponía más que tener una determinada antigüedad haciendo labores políticas, presentar unos estatutos, una declaración de principios, un programa de acción, y era condicionado al número de votos que ese partido obtuviera. Bueno, eso se llamaba facilitar el ingreso de los que entonces estaban excluidos de la esfera pública. Entonces, creo que tenemos que reflexionar en ello. Por desgracia, lo que ha venido sucediendo en las últimas reformas es que los requisitos para crear partidos se han incrementado. Antes se requería el 0.13% de afiliados en relación al padrón, ahora el 0.26%. Antes había que hacer 10 asambleas estatales, ahora 20. Antes, o 100 distritales y ahora 200. Y antes se abría la puerta cada 3 años y ahora se abre cada 6 años. Bueno, yo creo... En elección intermedia. ¿Y qué? En elección intermedia. Por ejemplo, que es donde menos para estas elecciones no hubo un momento para que un grupo de mexicanos que hubiesen querido hacer un partido pudieran registrarlo, para estas del 2018. Por eso vamos con los mismos 9 partidos que había. Ahora, ¿por qué los partidos son insustituibles? Porque incluso cuando los independientes se ufanan de no estar afiliados a ningún partido, lo que arman es un partido. Es decir, parte de la sociedad que se organiza para ocupar cargos públicos. ¿Pero con qué características? Es un partido hiperpersonalista. Es decir, es una persona que arma su red de relaciones, su base de apoyo para él. Y se establecen incluso relaciones de señor y súbditos. Sí. Es decir, sin duda alguna los partidos son instituciones mucho mejores, precisamente porque tienden a no ser personalistas, a ser más estables, a expresar, eso dice la teoría, ahora vemos que no del todo, más bien corrientes político-ideológicas y demás, pero son inescapables. Yo creo que la legislación debería facilitar el ingreso de nuevas ofertas políticas, pues para inyectarle una vitalidad. Que sea más fácil hacer partidos. ¿Qué más? Pues sí. Yo creo que el diseño tiene que ser también un poco más societal. Es decir, una buena parte del fracaso que ha vivido México en materia económica, para volver ahí, se debe a esta creación de instituciones vaticanas, ¿no? Como el Banco de México, que son impermeables a cualquier crítica, a cualquier y son de una sola causa, ¿no? Y generan muchos problemas. Una de las propuestas que están en el libro es, por ejemplo, instaurar el Consejo Económico y Social en el país. Es decir, una instancia donde se incluyan y se escuchen los intereses, las ambiciones y sobre todo las previsiones del desarrollo que necesita el país. Pero los partidos también tendrían que estar ahí, ¿no? Sí, por supuesto, pero tendrían que ser parte de eso, ¿no? Claro, pero lo que no tenemos, o los partidos y sobre todo el Congreso, siempre están en las prisas, ¿no? De las legislaciones, de los presupuestos, y no tenemos una especie de conversación de la sociedad y de sus intereses, ¿no? Bien organizados, para mirar un poquito más allá en el futuro. Son organismos que naturalmente tendrían que ser, representativos, democráticos, plurales, pero que nos permitieran salir de estas instituciones, insisto, vaticanas, ¿no?
que en un gabinete son capaces de determinar cosas importantísimas para el destino de millones de mexicanos durante muchos años. Voy a hacer una pausa, vamos a terminar con un bloque corto en donde quiero hablar de lo que está pasando en las elecciones, porque ninguno, a lo mejor ahí el frente un poco, pero más allá del frente, ninguno se plantea estas preguntas en la discusión. No están en la discusión real de las campañas y quiero ponerlo un poco aquí porque a nadie parece preocuparle. Pausa, nos vamos al último bloque. En Hey de Milenio, Álvaro Cueva. Susana Moscatel. Omar Ramos. Hugo García Michel. Hugo Hernández. Milenio Diario, periodismo con carácter. La Afición, domingos, 21:30 y 22:30 horas, por Milenio Televisión. La tinta y la imagen, con José Luis Martínez, en Milenio Noticias, domingos, 19 horas. En La Afición de Milenio, José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo. Rufo. Ricardo Magallán. Héctor González Villalba. Milenio Diario, periodismo con carácter. Cadena de mando con Juan Ibarrola, en Milenio Noticias, lunes, 18 horas. Más allá del candidato del frente que plantea un gobierno de coalición, sin demasiados detalles, porque solo está en la Constitución, ¿no? No parece estar en el debate público el problema. Es decir, todo el mundo odia a los partidos y se aprovechan un poco. Todo el mundo son ciudadanos, no sé si lo has notado. Ahora todos son ciudadanos, sí, hasta claro, los miembros de los partidos. claro. Como si no lo fueran antes, además, ¿no? Porque no se En el debate no existe la palabra partido. Nada, partido no existe. Nadie, o todo el mundo odia a los partidos, todo el mundo está bien. Todo el mundo, los pluris, pero luego ya nadie vuelve a hablar de ellos, y que si los unis y los pluris, y que si el servicio de carrera ya creo que nadie ni siquiera lo menciona. ¿Por qué no está en la discusión pública, Pepe? Yo creo que porque se cree que se creen las conjuras nominalistas. Se cree que cambiándole de nombre a las cosas cambian, ¿no? Entonces, un candidato independiente hace un partido personal, pero le llama movimiento, asociación, agrupación, club, y suena mejor a los oídos de la gente. Cuando lo que está formando, pues es eso, un partido, insisto, parte de la sociedad que se organiza para tratar de alcanzar cargos públicos. Eso es inescapable, porque ahí donde hay elecciones surgen partidos. Que piense cualquier persona del auditorio que quiera ser presidente municipal o presidente de la República, diputado local o diputado federal, que se quiera lanzar y ganar votos. ¿Qué va a hacer? Pues se va a dotar de una mínima organización, va a tejer una red,
va a decir, tener que tener recursos. Claro, y va a decir, este es mi diagnóstico y esta es mi propuesta. Eso en español se le llama partido. Él lo llamará de otra manera, ¿no? Pero eso es un partido. Yo creo que hay un factor que no hay que olvidar, estemos o no en campaña, que es la credibilidad y la confianza en las instituciones políticas, en las instituciones de la democracia. Este año, en 2018, lo que hemos visto es una especie de política vergonzante y de políticos vergonzantes que no mencionan, no nada más a los partidos, pero que además están socavando a las propias instituciones. Lo de moda es... Hay un poco de peligro en eso, ¿no? Muy peligroso, es muy peligroso. Lo de moda es atacar al Instituto Nacional Electoral, lo de moda es atacar a los propios partidos. No solamente porque al Congreso, y por tanto es atacar o socavar las propias bases de la democracia. Y eso es muy riesgoso, como si la democracia se fuera a sustentar solo en voluntades personales o en iniciativas individuales. Y creo que ese factor, rescatar la condición pública de la política, rescatar la política como acción colectiva, es una tarea que los propios partidos y los candidatos y los integrantes de los partidos deberían valorar más. Una política más responsable, es cierto, pero no socavarse, no autosocavarse en la democracia. Ahora, ellos te dirían, Jorge Javier, ellos te dirían, no, hombre, yo voy a hablar de eso, yo voy a hablar bien de los políticos, y yo lo que quiero son votos, sí, claro. ¿no? Si yo lo que quiero es sacar votos, por eso digo por eso dije lo que dije en el debate, porque yo lo que quiero es que la gente vaya y haga así, ¿no? Claro, pero ellos son políticos y entonces la mayor parte de las veces están escupiendo para arriba, la verdad, porque cuando atacan al Congreso, a los partidos, están socavando la propia, su propia profesión, ¿no? Y hay una cosa que es tremenda, que es esta incapacidad para comprender la necesidad de construir gobiernos plurales. Es legítimo, por ejemplo, que López Obrador esté llamando a tener mayoría absoluta en el Congreso. Yo lo que quiero es mayoría absoluta, pero refleja, ¿no?, cuál es su idea de cómo gobernar con eficacia, que es teniendo el control absoluto del Congreso. Es decir, tú dices, ese tipo de cosas de lo que hablan es que él no le va a incomodar muchísimo sentarse con 2 o 3 fuerzas políticas para sacar un par de cosas. Pero inevitablemente lo va a tener que hacer a menos de que efectivamente lograra la mayoría absoluta en el Congreso, pero incluso si lo logra, lo más probable es que esta mayoría le durara 3 años, ¿no? Y finalmente va a tener que sentarse con las fuerzas distintas, y hay muchos temas, si quiere una reforma constitucional, en la que necesariamente tiene que negociar con las distintas fuerzas, porque de eso se trata un gobierno plural. El Frente ha hablado más de gobierno de coalición, lo ha puesto como un centro de su campaña, pero el hecho es que lo que predomina en México es esta idea de que el presidente es todopoderoso y que una vez que el presidente llega puede hacer todo porque va a poder controlar al Congreso, ¿no? Y esto se reproduce también en los estados. Es increíble ver cómo en los estados, donde incluso hay congresos plurales, los gobernadores acaban comprando a los diputados, que es una vieja tradición no solo mexicana, para poder controlar al Congreso e imponer su voluntad sobre el Congreso, en lugar de que tengamos mecanismos democráticos modernos de concertación que permitan una buena relación entre ejecutivo y legislativo, que sea creativa, ¿no?, y que sea productiva. Si el próximo sexenio no se piensa en estas cosas, cuál sea el resultado, ¿de qué tamaño el deterioro que puede ser, ¿no?, este odio a la democracia, ¿no?, esto que tenemos? El INE con el Colmex llevan haciendo la encuesta de ciudadanía hace muchísimos años, y cada vez es peor, ¿no? Este compromiso de los mexicanos con la democracia cada vez es peor, ¿no? ¿De qué tamaño somos el país deterioro? de Latinoamérica con el peor aprecio a la democracia, por ejemplo, y cayendo, ¿no? Y entonces la preocupación es que esta tarea urgente no está en el debate público. No, pero creo que la discusión y la conversación tienen que ampliarse y tienen que dotarse de contenido fuerte. Yo digo que el punto más importante, el nutriente de la erosión por el aprecio a la democracia, está en el campo económico. México no fue Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que su democratización estuvo acompañada de un largo periodo de prosperidad y de mejora de la población. Tampoco somos España, cuya transición se acompañó
pues del periodo de prosperidad más importante. Y en cambio nosotros, nuestra pobrecita democracia, yo le llamo democracia desgraciada, ¿no? le tocó nacer en uno de los grandes periodos de estancamiento económico del país. Esa bolsa o esa nube sobre la cual ha trabajado nuestra demracia, pues es la que tiene la democracia. Es el componente. ¿Estás de acuerdo, Pepe? Totalmente. De la erosión. Eso es. Si algo erosiona el aprecio hacia la democracia y sus instrumentos, que son los políticos, los partidos, los congresos, los gobiernos, es pues una economía que no crece con suficiente. Claro. Y la desigualdad. Sí, la desigualdad. La percepción de que la política... A lo que deberíamos aspirar es a tener cada vez un mayor conflicto político regulado y menos conflicto social, ¿no? Y el conflicto social, ¿cómo disminuye? El conflicto social disminuye con crecimiento, con servicios, con inclusión. Porque como lo hablamos en otro programa, el conflicto social es el que acaba terminando en violencia. En violencia de verdad, en la violencia y en el espiral de violencia. La política sirve para disminuir la violencia, para procesar el conflicto de manera pacífica, pero necesita, por supuesto, que exista una convergencia social, que logremos que esta sociedad vaya convergiendo, porque lo que tenemos es una sociedad escindida. Y que logremos que la sociedad, que todos apreciemos la política como una actividad para el fin y el bienestar colectivo. Hoy la sociedad aprecia que la política sirve para proteger a las élites, que esta es una plutocracia. El 80% de la población cree que la política beneficia a unos cuantos. Necesitamos fortalecer prácticas democráticas, partidos responsables, congresos funcionales, para que la política tenga credibilidad y nos veamos reflejados en ella. Y un apunte quizás, Carlos, se puede tomar que esta mesa es demasiado optimista, tanto con los partidos como con la democracia. No. En realidad hay un optimismo metodológico, un pesimismo metodológico en lo que estamos diciendo. Es decir, ha costado mucho trabajo construir estas piececitas democráticas y este nuevo contexto que expresa la pluralidad, y pues tanto malestar y tanta crítica, tanta irresponsabilidad puede echar para atrás lo poco que tenemos. El pulso autoritario siempre está ahí después de todo. Un placer, Pepe. Muchas gracias. Ricardo. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias a usted. Lo veo el próximo domingo aquí con otro tema, aquí donde nos preguntamos, ¿y ahora qué? Muy buenas noches.